Hola, hola queridos matenautas, una vez más en este tu canal favorito, Mate al Toque, les saluda el profe Angelucci para resolver las situaciones del quinto año de educación secundaria correspondiente a la semana 22. En este caso resolveremos el reto de la televisión del día miércoles 2 de septiembre con el tema circunferencia. El reto del día miércoles nos dice responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de posición relativa de la circunferencia se observa en las siguientes imágenes? ¿Por qué? Bien, y nos proporcionan las imágenes de los Juegos Olímpicos, dos aros separados, dos ruedas de bicicleta, una seguida de otra, una plaza o un coliseo, unos aros uno dentro de otro y aparentemente una pileta. Para resolver esta situación debemos recordar algunos aspectos sobre las posiciones relativas a la circunferencia. Tenemos, la primera posición sería circunferencias exteriores. Se cumple cuando la distancia, ahí está, estoy remarcándolo, desde el centro de la circunferencia menor hasta el centro de la circunferencia mayor, esta distancia D va a ser mayor a la suma de los radios, es decir, va a ser mayor a la longitud del radio 1 más la longitud del radio 2. Entonces, la distancia va a ser mayor a la suma de las longitudes de los radios. En otras palabras, cuando las circunferencias están totalmente separadas. Luego tenemos circunferencias tangentes exteriores. Se cumple cuando la distancia entre los centros de la circunferencia es igual a la suma de las longitudes de los radios, ¿ya? En este caso, aquí están las radio 1, radio 2, y la distancia, esta distancia va a ser igual a la suma de las longitudes de los radios. Y además, estas circunferencias se interceptan en un solo punto, es decir, son circunferencias tangentes. En el caso de las rectas secantes, ocurre lo contrario, que esta distancia entre los centros de la circunferencia va a ser menor que la suma de las longitudes de los radios, ¿ya? La distancia va a ser menor. Y además, estas circunferencias se interceptan en dos puntos. En este caso van a ser circunferencias secantes. Luego tenemos las circunferencias tangentes interiores. En este caso, la distancia entre los centros de la circunferencia va a ser igual a la diferencia de las longitudes de los radios. Luego tenemos las circunferencias interiores, quiere decir una al interior de otras, y además no es tangente. Y finalmente las concéntricas, que quiere decir que el centro de la circunferencia, tanto mayor como menor, coinciden en un mismo punto. Y además la distancia entre estos es 0, ¿ya? Porque coinciden, ¿no?, en el mismo punto. Bien, teniendo en cuenta estos aspectos, vamos a responder a las situaciones que se nos presentan. Bien, las situaciones que se nos presenta es, primero, los aros que representan los Juegos Olímpicos. Teniendo en cuenta que la distancia entre los centros va a ser menor que la suma de los radios R1 y R2. Además, interceptan en dos puntos. Entonces, estas circunferencias serán secantes, teniendo en cuenta lo que habíamos mencionado. Concluimos diciendo, las circunferencias serán secantes ya que la distancia entre sus centros es menor que la suma de las longitudes de sus radios. D es menor que R1 más R2. Para el caso siguiente, tenemos dos aros que están separados. En este caso representan a circunferencias exteriores. ¿Por qué? La distancia entre sus centros va a ser mayor que la suma de las longitudes de los radios. Concluimos diciendo, las circunferencias serán exteriores ya que la distancia entre sus centros es mayor que la suma de las longitudes de sus radios. Es decir, D será mayor que R1 más R2. Para la siguiente nos dan dos ruedas de bicicleta que están juntas, una seguida de otra. En este caso van a representar a circunferencias tangentes exteriores, ya que la distancia entre sus centros va a ser igual a la suma de las longitudes de los radios. Concluimos diciendo, las circunferencias serán exteriores ya que la distancia entre sus centros es igual a la suma de las longitudes de sus radios, es decir, D es igual a R1 más R2. Bien, para las siguientes figuras que nos proporcionan será, en este caso teniendo una plaza concéntrica,
una plaza, una plazoleta, donde se puede observar una circunferencia exterior a esta otra y al exterior otra circunferencia, ¿no? Entonces diremos que son concéntricas, ya que el centro de cada una de estas circunferencias coinciden en un mismo punto. Concluimos diciendo, las circunferencias serán concéntricas ya que la distancia entre sus centros es igual a 0. Para el siguiente ejemplo, nos dan circunferencias una seguida de otra, pero que coinciden en un punto, es decir, son tangentes en un punto y está una dentro de otra, por eso se llaman tangentes interiores. Entonces concluimos diciendo que las circunferencias serán tangentes interiores ya que la distancia entre sus centros es igual a la diferencia de las longitudes de sus radios, es decir, D es igual a R2 menos R1. Y por último, para esa especie de pileta también vemos que, entonces observamos que hay una circunferencia, dentro de ella hay otra, ¿no? Entonces serán concéntricas ya que el centro de estas circunferencias coinciden en un mismo punto y la distancia de sus centros de las circunferencias es igual a 0. Concluimos diciendo, las circunferencias serán concéntricas ya que la distancia entre sus centros es igual a 0, es decir, D igual a 0. Bien, queridos amigos, si les gustó el video, compártanlo, regálenme un gran like, dejen sus comentarios o sugerencias y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestras publicaciones. Se vienen muchas más sorpresas y cursos completos de preparación para la universidad. Conmigo, hasta la próxima.